Buenas tardes, Dios os bendiga. Me llamo Juan Carlos y bueno, pues quiero grabar eh, una reflexión, una prédica sobre, sobre el modelo de oración que Jesús nos dio, ¿no? Es, es algo que seguramente la mayoría habréis escuchado y seguramente que muchos han profundizado sobre este tesoro, ¿no? Que es este modelo de oración, ¿no? Que no es algo que tengamos que repetir, eh, sino que tengamos esa guía, ¿no? De cómo poder hacer, sobre todo de cómo poder acercarnos a Dios de una forma sencilla, pero el Señor nos da unas pautas, nos da una dirección para que podamos profundizar, ¿no? Que no solo sea esa oración de pedir o de clamar o de interceder, ¿no? Sino también ese momento de alabar, de adorar, de acercarnos a Dios, para que el Señor pues pueda fortalecer, ¿no? Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Es algo precioso porque es el mismo Jesús, ¿no? Que nos está hablando, ¿no? Nos está dando eh, el cómo podemos hacerlo, en qué manera y las pautas, ¿no? Y, y nada es por casualidad, porque en Dios no hay casualidad, sino hay un propósito de cómo debemos hacer las cosas, ¿no? Porque Él es perfecto, su palabra es perfecta. Bueno, voy a hacer una pequeña oración y que Dios me ayude para poder compartir y poder dar esta reflexión primero para mi vida, que ya lo ha sido, lo sigue siendo y espero que, como siempre digo, mínimo sea uno, creo que ya es suficiente, ¿no? En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, gracias por todo lo que das, gracias por todo lo que recibimos, Señor, gracias por todo lo que nos quita, que es parte de nuestro yo, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos. Ayúdanos, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, Señor. Úngeme, Señor, para que pueda realmente transmitir lo que me has dado, Señor Jesús, tu parte, Señor, de una forma sencilla y clara, Señor, sin salirme, Señor, de las directrices, de lo que tú ya has puesto, de lo que tú quieres, Señor. Que tu Espíritu Santo me esté guiando, Señor Jesús. Y, Señor, gracias, Señor, porque realmente, Señor, tú siempre, siempre, siempre eres bueno, Señor Jesús. Bendigo a todos aquellos que vayan a escucharlo, Señor, y que realmente tú puedas tocar sus vidas y que sea de bendición, Señor. Que tú limpies, restaures, sanes, transformes y todas aquellas necesidades de los hombres y mujeres, de los jóvenes que puedan escuchar, Señor, esta reflexión. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en Mateo 6, a partir del 5, eh, y hasta el 15, el capítulo 6 del 5 al 15, pues un poco el Señor nos está hablando, ¿no? Digamos que a partir del 9 es cuando el Señor entra un poco en darnos esos pasos, ¿no? Pero del 5 al 8 pues hay también como una advertencia, ¿no? A mirarnos, ¿no? Cuando nos pongamos delante de Dios para poder orar, para poder clamar, para poder interceder, nos da una advertencia y nos da luz para que realmente hagamos las cosas de corazón, en espíritu y en verdad, ¿no? Y sobre todo buscando ese conocimiento, ese entendimiento, esa revelación de Dios cuando leemos la palabra de Dios, ¿no? Para que no sea solo teología, ¿no? Sino que sea vida, vida en nuestras vidas, ¿no? En nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestro andar, en nuestro escuchar, en nuestro silencio, en todo, ¿no? Y en el 5 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿no? Y es verdad, ¿no? Eh, bueno, podríamos decir que son los fariseos, que eran los maestros de la ley, eran los encargados de realmente de anunciar hasta donde estaba escrito y hasta donde había un conocimiento,
de dar a conocer a Dios, de dar a conocer la verdad, de dar a conocer a Jesucristo, ¿no? Cosas que no hacían, ¿no? Sino pues hacían cosas contrarias realmente, ¿no? Y hay una hipocresía, ¿no? Pues eso, que les vieran cómo oraban, incluso con sufrimiento, con agonía, ¿no? Pues iban por los sitios para que los demás dijeran, mira qué piadoso, mira qué bueno es, ¿no? Bueno, eso hoy en teoría no lo vemos, pero sí lo vemos, ¿no? Porque muchas veces, pues, eh, cuando se anuncia en un culto, en una reunión, estamos orando por esto, estamos orando por otro, estoy orando por ti, estoy orando por ella. ¿Me entiendes? Y a lo mejor la otra persona también está orando, pero no lo dice o no tiene la oportunidad de decirlo. No se trata tampoco de decir que se está orando. Una cosa es que estemos en una reunión y oremos unos por otros, y oremos por las necesidades y sobre todo oremos para poder tener un encuentro, ¿no? En cada situación que vivimos con el Señor, ¿no? Cara a cara, ¿no? Dice que ya tiene su recompensa, ¿no? Dice, más tú cuando ores, entra a tu aposento, ¿no? Está hablando en intimidad, ¿no? El 5 está hablando de algo para que te vea. Es algo donde no te tienen que ver. Lo único que te tiene que ver es Dios, ¿no? Insisto, una cosa es que tengamos una vigilia de oración, tengamos la reunión de oración, ¿no? Y ahí estamos los hermanos, ¿no? Y eso es bonito y eso es necesario y hay que hacerlo, ¿no? Porque eso nos ayuda en medio de la circunstancia, en medio del problema, en medio de la situación, en medio del conflicto, de la necesidad, pues esa oración o de alguna manera Dios puede hacer un milagro exterior, pero sobre todo el que el Hijo de Dios busca es el interior, ¿no? Que el Señor restaure, que el Señor limpie, transforme, y si hay una enfermedad, pues que Dios pueda hacer milagros, pero si Dios en su soberanía no quiere hacer el milagro, pues que tengamos esa fortaleza, esa tranquilidad de que estamos en Él, que esperamos en Él, hay una confianza, Dios nos da fuerza en medio del conflicto, de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, sentimos su amor, sentimos su presencia, ¿no? Y cuando estamos reunidos, pues eso está haciendo, ¿no? Pero Él nos está diciendo, ¿no? Entra en tu aposento, entra en la intimidad con Dios, ¿no? Eh, Eso es lo que buscamos cada día o deberíamos de buscar, ¿no? Porque dice, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ahora tu Padre, ¿no? Desconecta de todo. Sé que a veces el agobio, el problema, los hijos, ahora mismo me han venido unas cartas que relacionado con mi hija y eso dice, oh Dios mío, ¿no? Te trae un poco de angustia, te trae un poco de preocupación, ¿no? Pero enseguida te das cuenta, dices, bueno, Dios lo sabe. Yo no lo sabía, acabo de recibirlo. Dios sabe, ¿no? Esa situación, ¿no? Yo tengo que ponerlo al Señor como Padre, hacer lo que tenga que hacer, ir a donde tenga que ir, hablar con el que tenga que hablar, pero sobre todo tengo que entrar en buscarle a Él, encerrarme en la intimidad con Él y poner esa angustia, ese problema, esa situación. Estoy hablando de la carta como cualquier otra situación que pueda yo vivir, ¿no? Pero Él nos invita a que tengamos una intimidad personal, ¿no? Cuando oramos como hermanos en la iglesia, en la congregación, es una cosa y está bien, y no hay que anunciarlo. Yo oro por ti, he orado por ti, o he dejado de orar. Ya sabemos que oramos unos por otros, ¿no? Y cuando uno viene con una necesidad, pues en ese momento se ora, se sigue orando hasta que esa persona sea fortalecida, o sea sanada, o se haya ido la situación, o haya vencido el problema y mañana vendrá otro problema, ¿no? No hay que anunciarlo. Yo por lo menos no es algo que comparta, ¿no? Pero respeto, ¿no? Porque de alguna manera estamos haciendo de que los demás pues digan, pues mira, ¿no? Como ora por ellos y tal, ¿no? No hay necesidad, pero bueno, entiendo que muchos también, o la mayoría también lo harán sin querer, ¿no? Dar eh, esa vanidad, ¿no? Sino simplemente algo natural, ¿no? Pero bueno, cada uno tendrá sobre esto una manera de ver las cosas, ¿no? Pero yo prefiero, si estoy orando por una persona, pues no tener que anunciarlo, ¿no? Y si esa persona me dice ora por mí, pues voy a orar por ti y no tengo que decirle mañana o pasa cuando lo veas, sigo orando por ti, ya le he dado a entender que voy a orar por ti, ¿no?
y seguramente como yo, pues habrá muchos que estén orando, ¿no? Pero lo más importante es que vayamos a ese aposento, a nuestro lugar con el Señor, ese encuentro, ¿no? Cerrada la puerta, ora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿en qué? En público. En público. No lo hacemos para que el Señor nos dé ninguna recompensa en público, pero cuando lo hacemos eh, en la intimidad, delante de Dios, y no esperamos nada, no podemos caer en vanidad, no podemos caer en orgullo, no podemos caer en nada de esto que realmente a Dios no le agrada. ¿Qué es recompensar en lo público para mí? Poder dar testimonio de esa situación que he podido confrontar, sea que el Señor me haya librado de un problema, de una enfermedad, de que se hayan cumplido parte de mis sueños dentro de la voluntad de Dios, no sé, cualquier cosa. Eso es eso es la recompensa, el poder dar gloria a Dios delante de la congregación, delante de la iglesia, delante de las administraciones, delante de los gobiernos, delante de los reyes. Esa es la recompensa mejor que podemos tener. No está hablando de que el Señor te va a traer dinero, te va a traer... Bueno, si el Señor te lo da es porque quiere, ¿no? Pero no es eso, ¿no? Es poder glorificar a Dios dando testimonio de lo que ha ocurrido, ¿vale? Eso es muy diferente a lo primero que hemos estado leyendo. Y dice luego en el 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿no? Bueno, es un poco las religiones, como el catolicismo, cogen algo de la palabra y en esta oración lo repiten una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y realmente no saben ni a quién le están orando, ¿no? Saben que es una oración que va dirigida a Dios, pero es como que, bueno, lo repito 20 veces y ya he cumplido, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Se trata como decía en el versículo 6, ¿no? De poder estar en presencia de Dios para que ocurran cosas, para que ocurran cosas. Y lo mejor que nos puede ocurrir es encontrarnos con el Señor, tener un cara a cara en cada situación, en cada momento, poder sentir la presencia del Espíritu Santo en toda la conversación, porque recuerda que orar es hablar con Dios, es tener una conversación con Dios, con amor, con temor, con reverencia, por supuesto, porque estamos delante de Dios, el Creador, pero también en mi Padre, estamos delante de Dios, el Señor, estamos delante es que no hay palabras, ¿no? De la hermosura, de la santidad, de lo precioso que es Dios, ¿no? No hay adjetivos, no podíamos tirar la vida eterna, ¿no? Dando adjetivos preciosos. Y luego dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que yo, que tú, que cualquiera se las pida. Entonces, no es cuestión de ponerlo delante de Dios para estar pidiendo, que sí, que hay que hacerlo, porque Dios no dice que no lo hagamos, pero Dios ya sabe lo que necesitamos, y a lo mejor es invertir más tiempo en tener una relación cercana con Dios, expresando todo lo que realmente no somos y lo que deseamos ser. No somos lo que Dios muchas veces quiere que seamos, pero sí que anhelamos ser lo que Dios quiere que seamos, ¿no? Reconociendo nuestro yo, nuestra fragilidad, nuestra maldad, nuestra hipocresía, nuestro orgullo, nuestra soberbia, etcétera, 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 ¿no? Y eso es lo que nos lleva, ¿no? A realmente poder entender que en el versículo 6 nos lo dice, ¿no? Entra en lo secreto y en el aposento, donde realmente el Señor siempre está esperando. Es la intimidad, en el silencio, desconectando de todo. Amén. Entramos en el versículo 9, ¿no? Y del 9 al 15, ¿no? Es el modelo de oración verdadera, ¿no? Porque como hijo de Dios, pues sabemos que es el modelo de oración verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque es Jesús hablando, es Jesús diciendo que esto, así debéis orar.
En esta manera debéis orar, y en esto no, lo que no debéis hacer, y en esto es lo que debéis hacer. ¿Por qué? Porque dentro de las doctrinas que metemos cositas de hombre, de cosas de humanas, de nuestros pensamientos, que incluso muchas veces puede ser aparentemente muy espiritual, y metemos cositas que Dios no quiere y que Dios reprende, como hemos leído del 5 al 8, y podemos meter más cosas en estos tiempos, y aún nos creemos que lo hacemos bien, ¿no? No, ese es el modelo verdadero. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que lo está diciendo, es el que personalmente en ese tiempo, ¿no? Porque todo es de Dios, toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, todo viene de Dios, todo. Pero es que aquí, como en otras partes de la Biblia, Jesús es personalmente hablando y diciéndolo. Lo está diciendo a los discípulos, está diciendo a las personas que lo estaban escuchando. Recuerda que el, si venimos un poquito atrás, estamos en el 5, desde ahí viene todo lo que es el sermón del monte, hasta, digamos, el, pues hasta el 15, del 6, del capítulo 6, ¿no? Entonces Jesús está hablando, y en el sermón del monte nos está dando también esta parte que es muy importante, ¿no? Y se está dirigiendo a los discípulos, a la multitud en el sermón del monte, lo tengo aquí apuntado, que empieza con las bienaventuranzas y acaba en el capítulo 7, versículo 29. Porque mira lo que dice en el... he dicho antes en el 5.15, me he equivocado, perdón. Se nota que estoy un poco nervioso, pero bueno, eso es normal en mí porque yo me trabo mucho. Pero bueno, enseguida el Espíritu me da un empujoncito. Porque mira lo que dice en el 7.29, ¿no? Porque es que es precioso, dice, porque les enseñaba con quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Cuando Dios habla, cuando Jesús estaba hablando, marcaba una diferencia, ¿no? Se veía, ¿no? Se veía cómo podían hablar aquellos que eran los encargados, los escribas, los maestros de la ley, los fariseos, o otras personas que pudieran estar con ese cargo y realmente no tocaban el corazón de las personas, ¿no? Nosotros como hijos de Dios tenemos que dejarnos llevar en la gracia, la misericordia, pero también la dirección del Espíritu Santo para que podamos llegar a las personas, ¿no? Y es verdad, ¿no? Lo vuelvo a leer, ¿no? Dice, fíjate lo que dice en el 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿no? Es maravilloso, ¿no? La verdad que qué privilegio, ¿no? De los discípulos que pudieron estar personalmente con Jesús, pero Jesús está cerca de nosotros, Jesús está aquí en su palabra, Jesús está cuando estamos cerca de la oración, cuando dejamos que Él venga, cuando realmente tenemos esa relación personal con Él cada día, ¿no? Bueno, voy a leer a partir del 9 hasta el 15 y voy a intentar un poco entrar en materia, ¿no? Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Luego sigue diciendo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Comienza con la adoración al Padre, ¿no? El versículo 9 empieza con la adoración al Padre, sigue con exaltar el reino de Dios, la necesidad de hacer la voluntad de Dios en el versículo 9. El versículo 11 es pedir con seguridad su pan, su palabra, que es su alimento espiritual. Es tener el único alimento que no que puede saciar, ¿no?
que nos puede saciar es su palabra, y también el comer del verbo, que es Jesús mismo, ¿no? En el versículo un poco de alguna manera es reconocer nuestras deudas, ¿vale? Que es reconocer que hemos hecho mal, reconocer que tenemos algo en contra de alguna persona, algo en contra de alguien, o que nos han hecho mal, y tiene que haber un arrepentimiento, ¿no? Vale. Yo, de la modelo de oración, he cogido unas partes donde creo que es muy importante intentar, Dios me permita, profundizar un poco, ¿no? He cogido Padre, he cogido adoración, he cogido reino, voluntad, he cogido el pan, he cogido deuda, tentación, líbranos del mal, y el poder, reino y gloria, ¿no? En el Padre es de los significados es origen, principio, autor, creador, ¿vale? También nos habla de el Abba, ¿no? Abba, ¿no? Que es, en arameo es papá, que es confianza, es amor, y es la primera persona de la Santísima Trinidad, ¿no? En el cristianismo, el ser hijo de Dios es que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador por el fundamento del mensaje de la cruz, ¿no? Yo creo que eso lo sabemos la mayoría por la fe, y que Dios Padre es un papá cercano, de amor eterno a sus hijos. Vivimos en la verdad que es Jesucristo en nosotros, ¿no? Para glorificar su nombre en nuestro vivir diario, ¿no? La palabra Abba aparece 3 veces en el Nuevo Testamento: Marcos 14:36, Gálatas 4:6 y Romanos 8:15. Entonces, cuando dice vosotros oraréis así, Padre nuestro, hay que pararse, ¿no? Como en todas las palabras, ¿no? Es decir, es mi Padre, pero tenemos que de alguna manera ver que realmente, como he dicho, es un Padre cercano, es un Padre de amor. Hay que de alguna manera buscar esa conexión Padre e Hijo. Es un Padre que te ama, es un Padre que te reprende porque te ama, que te exhorta porque te ama, que tú puedes hablar con Él con confianza, ¿no? Sabiendo que la respuesta que te va a dar es la adecuada. Si ya un padre con, con unos sentidos apropiados como padre, con un nivel o digamos una medida, ¿no? De amor, de saber, ¿no? Ya lo hace nuestros padres terrenales. Posiblemente a lo mejor alguno no ha tenido esa experiencia, pero estamos hablando dentro de una normalidad, si se puede hablar de esa manera, ¿no? Y uno intenta ser cercano a su papá y su papá a su hijo, ¿no? Y siempre hay una autoridad, ¿no? Porque Dios también es esa autoridad, ¿no? Es una autoridad que tiene que estar obrando en nuestra vida, ¿no? Cuando dices Padre nuestro, hazlo en singular, Padre mío, porque es nuestro de todos aquellos que realmente hemos nacido de nuevo. Pero cuando yo estoy en ese aposento, cuando estoy cercano a Él, cuando me desconecto de todo, digo, papá, Abba, tú eres mi creador, pero tú también eres mi Padre cercano. Y hay una conexión, ¿no? De padre a hijo, ¿no? No sé si me estás entendiendo, ¿no? No oremos corriendo, no oremos, entendamos que estamos delante de nuestro Padre Celestial,
que no es simplemente el creador o el autor, ¿no? Es papá. Hay confianza, como he puesto ahí, hay amor, hay comunión con Él, y, y hay autoridad, y hay exhortación, y hay enseñanza, y hay abrazo. Ojalá cada vez que estemos orando entendamos esto y no tengamos prisa, porque es muy importante saber que estamos hablando con nuestro Padre Celestial, Padre Eterno, que por su gracia y misericordia nos ha sacado de la muerte, de la perdición, y nos ama sin medida. Nuestro papá nos ama sin medida, ¿vale? Y eso es en lo personal, porque cara al mundo, nuestro papá no es nuestro papito, nuestro papi. Eso es en lo personal, en lo íntimo. Cara afuera, es nuestro Padre poderoso, celestial, amoroso, de amor, pero también justo, también hay justicia. Y tenemos que dar a entender la grandeza, la magnificencia, la magnitud de lo que realmente es Dios como Padre, pero también el poder, la gloria que lleva, etcétera, etcétera, etcétera. Son dos conceptos diferentes. La adoración, segundo nombre que he cogido, la adoración, bueno, recuerda también que Dios nos ha hecho hijos suyos, nos ha hecho una nueva criatura y nos ha hecho hijos suyos, con el principal, y creo que el motivo principal, y creo que sería el único, pero aunque hay muchas más bendiciones y donde realmente podemos disfrutar de todo lo que Dios es para glorificar su nombre. Por eso hay que tener ese temor, esa reverencia y todo lo que realmente en humildad, de una forma correcta. De una forma correcta. Estamos aquí, en este mundo, aunque no somos de este mundo, para glorificar el nombre de Dios como Padre nuestro. Y cara al mundo y a aquellos que no lo conocen, dar a entender la grandeza, magnitud. Ya lo he dicho antes, pero creo que es importante. La magnificencia, la autoridad, el poder, la gloria. Para que ellos un día también puedan tener ese tiempo a solas con Dios y digan, papá, papi. ¿Ven? La adoración. La adoración es, bueno, lo tengo aquí porque no me cabía, es reverenciar o rendir culto, ¿no? Hay una reverencia y rendir culto, ¿no? En Génesis 22:5, ¿no? Es una muestra evidente de hacer la voluntad de obedecer a Dios, servicio, la rendición, el humillarse, el amor por medio de Jesucristo, no por mí. Los dos primeros mandamientos son referencia a la adoración a Dios. Eso está en Éxodo 23:5, de 3 al 5. Vamos a leer primero en Génesis 22:5. A ver si no me he equivocado, soy un poco torpe. Génesis 22. Sí, porque aquí es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Fíjate en qué manera, ahora lo vamos a leer, en qué manera Abraham estaba dispuesto a adorar a Dios. Y la adoración también tiene que ver, que tiene que ser lo más importante en nuestras vidas. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Sabemos lo que pasó con Abraham, ¿no? Fue un momento en que él tenía que entregar
a su hijo, que era su hijo, que tantas penurias y tanta falta de entendimiento había tenido, pero la promesa de Dios se tenía que cumplir. Pero él estaba dispuesto a que su hijo, en cierta manera, fuera sacrificado y él no dejó de adorar a Dios. Cuando Dios nos demanda algo, cuando Dios nos permite algo, cuando Dios nos da una enfermedad, a veces por nuestras malas consecuencias, cuando por nuestras malas decisiones, por nuestra desobediencia, cuando algo está ocurriendo en nuestras vidas, una lucha, un conflicto, un problema, lo primero que debemos de hacer es adorar a Dios. Abraham nos deja esta enseñanza. Vosotros esperar aquí que yo voy a ir, mi hijo, a adorar a Dios. Voy a ir a adorar a Dios. A partir de ahí no sé lo que va a ocurrir. Voy con fe, voy esperanzado, sé que quién es Dios, conozco a Dios y a partir de ahí Dios es soberano. Dios va a hacer como Él quiera. Tengo fe en que Dios puede cambiar las circunstancias. Tengo fe en que Dios le dará la vuelta a la situación. Pero yo voy a adorar a Dios. Y a partir de ahí Dios es el que va a hacer como Él quiera. ¿Y realmente estamos dispuestos? Porque adorar no es simplemente cantar, no es saltar, no es levantar una oración ungida o inquebrantada, todo eso puede ser válido. Pero adoramos a Dios en medio del conflicto, adoramos a Dios en medio de la enfermedad, adoramos a Dios en medio del dolor, de la tristeza, adoramos a Dios cuando nuestros hijos están mal, nuestros padres, adoramos a Dios en tantas y tantas situaciones que vivimos. Medítalo. Creo que la mayoría no lo hacemos. Pero eso no quiere decir que no estemos a tiempo de entender un poco más cuál es la verdadera adoración. Y la adoración no es simplemente cuando todo va bien, lo mismo que cuando alabamos al Señor cuando todo va bien, todo es fantástico, todo es maravilloso. Alabamos a Dios también cuando las cosas no son como yo quiero. Por eso Génesis 22:5 es una muestra evidente de hacer la voluntad de Dios, de obedecer a Dios, de servicio, de rendición, de humillarse, de amor, por medio de Jesucristo, no por mí, por medio de Jesucristo en el poder de su Espíritu Santo. Vamos a leer en Éxodo, bueno, no, porque lo buscáis, porque si no se me va a hacer muy largo. En Éxodo 20, del 3 al 5, no sé, los dos primeros mandamientos son referencia a la adoración. Buscarlo, por favor, lo leéis, ¿no? Vamos a leer en Juan 4, 23. Evangelio de Juan 4. A ver, 2, 4. Vamos a leer en el 20. Juan 4, del 20 al 24. Evangelio de Juan, versículo 20 al 24. Bueno, esa conversación tan maravillosa, tan preciosa, ¿no? con la mujer, ¿no? Samaritana, ¿no? Que los discípulos mismos no entendían, ¿no? Pero así es Jesús, nos sorprende, ¿no? En cada decisión, en cada situación, ¿no? En lo personal, en la iglesia y bueno, incluso en este mundo, ¿no? Tan malvado, ¿no? Pero mira lo que dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, ¿no? Bueno, y hay un conflicto, ¿no? Samaritanos, bueno, sabemos un poco la historia, fueron expulsados porque, bueno, de alguna manera querían adorar a Dios, Padre,
a Jehová, pero también dejaron entrar otros dioses y bueno, cosas que también hicieron luego los demás eh, hebreos, ¿no? Los demás parte del pueblo de Israel, ¿no? Pero hay ahí un conflicto, ¿no? Vosotros decís esto, nosotros decimos aquello, ¿no? Bueno, hoy en día, según las denominaciones, también traen estos conflictos, ¿no? Por eso es importante, ¿no? De entender, ¿no? Que no es bajo una denominación de lo que yo creo, ¿no? Por un lado es una forma sencilla y clara, y por otro lado es entender que realmente tiene que ser de lo más profundo de nuestro corazón, entendiendo que estamos delante de Dios poderoso y que la adoración va mucho más allá de palabras, de cánticos y de oraciones, ¿no? La adoración va también con nuestra vida, con nuestro diario vivir, con nuestras palabras, con nuestro silencio, con nuestros pensamientos, apartándonos de todo aquello que realmente a Dios no le agrada, en poder cada día vivir más conforme a la voluntad de Dios, en santidad, y todo lo que realmente Dios nos demanda cada día para que seamos más como Él y nosotros menguemos, ¿no? Jesús le dijo en el 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ya está, se acabó el conflicto. No hay conflicto, el conflicto está en la mente del hombre, el conflicto está en la religión, las denominaciones, en lo que yo creo, en lo que yo pienso. Vosotros adoráis lo que no sabéis, y es verdad. Nosotros adoramos lo que sabemos, también es verdad, porque aquellos realmente pensaban que estaban adorando a un Dios verdadero y estaban muy, muy lejos en pecado. Pero, como él dice, no, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Simplemente por eso, no porque realmente los judíos o los que tenían que administrar esa porción de dirección, de dirigir al pueblo, lo estuvieran haciendo, simplemente porque Dios lo había querido así, ¿no? Pero aunque realmente no estaban obrando, no vivían una vida de adoración, de obediencia. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esa es la forma, esa es la forma. Tiene que haber un quebrantamiento en la hora de cuando estamos adorando a Dios. Tiene que haber un acercamiento, tiene que haber un querer obedecer, vivir en santidad, en obediencia, en amor. Esa es la forma. Y eso solo viene del Espíritu, eso no puedo hacerlo yo por mi fuerza, eso yo no puedo hacerlo por mis pensamientos, no puedo hacerlo por mi teología, porque tenga una denominación diferente. No, eso es a través de su Espíritu Santo. Y en verdad es reconocer que yo no puedo y que solo la verdad de Dios en mi vida es la que pueda acercarse a Él en su presencia, en su amor. Invocarle, reconociendo mi debilidad, reconociendo que no puedo y reconociendo que soy débil, reconociendo que soy pecador y postrarme de una forma sencilla pero a la misma vez poderosa, porque así Dios quiere que lo hagamos en espíritu y en verdad, no hay otra manera. Mira, en el griego la palabra proskuneo es adorar, o la adoración es adorar a otros dioses paganos, falsos, o incluso reyes, gobernadores. Hablamos muchas veces de cuando las personas están teniendo ídolos, ¿no? Pronunciamos muchas veces, sobre todo los cristianos, a idólatras de la religión católica, o otras religiones. Pero ¿y nosotros? Somos sus hijos y ¿cuántas veces estamos también
adorando a otras personas, incluso a personas que son cristianas, porque Dios las usa grandemente. Meditemos en ello, pensemos en ello, y incluso a músicos que son cristianos, o como decía Pablo, ¿no? ¿Quién es Apolo? ¿Quién soy yo? ¿Quién entiende? Que aquí solo hay que adorar, aquí solo hay que servir, aquí solo hay que seguir es a Jesucristo. También muchas veces caemos en el proscuneo, ¿no? Que es adorar otros dioses falsos, o incluso reyes, o incluso gobernadores, o incluso músicos. Hay que pensar en eso, ¿no? Porque la palabra que realmente tenemos que buscar en griego es latreia, que es adorar solo al Dios verdadero. Solo al Dios verdadero. Amén. Y bueno, volviendo un poco a Génesis, el Génesis, estaba aquí, 22:5. ¿Cuántas veces hemos adorado a Dios en nuestro dolor, en nuestra tristeza, en nuestra preocupación, en nuestro conflicto, en nuestra necesidad, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un familiar, etcétera, etcétera? Podrás decir, sí, yo lo he hecho, pero ¿cuántas veces no lo hemos hecho? Creo que esa es la mejor forma de adorar a Dios, sin dejar de hacer lo demás, ¿no? En espíritu y en verdad, a través del espíritu, a través del corazón, de la verdad, de la humildad. Es la mejor manera y la única manera de adorar en espíritu y en verdad. Es la única manera. Seguimos con reino. Seguimos con reino. La palabra reino en lo secular es un estado donde una organización, que puede ser política o de otra manera, realmente ese reino es un reino sin autoridad. El reino que vivimos en este mundo es un reino sin autoridad, es un reino de maldad, es un reino de egoísmo, es un reino de... Y realmente la mayoría, por no decir todos, van en contra de lo que es el reino de Dios, ¿no? En la Biblia, el reino de Dios es poder, es autoridad, es dominio, es el gobierno, es la autoridad, ya lo he dicho, es la soberanía que ejerce Dios como único Rey de Reyes. Vamos a leer en Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha sacado del reino del mundo, pero también del reino de las tinieblas. Y trasladado y llevado al reino de su amado Hijo, por el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, ¿no? Déjame buscar aquí ahora. Juan 3:3. En Juan 3:3 nos recuerda, ¿no?
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿no? Es uno de los requisitos para poder entender, ¿no? Que la soberanía, la autoridad, que el dominio, todo, ¿no? Todo lo que realmente está dentro del reino de Dios. Para que nosotros podamos vivirlo y disfrutarlo, tenemos que nacer de nuevo. Efesios 2, 19, 20. Nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, no era este, pero bueno, de alguna manera también ese reino está basado en ese fundamento, ¿no? Es un reino inamovible, fundamento que es Jesucristo. Vamos a la tercera palabra, tercera parte, que es la voluntad. Y es la voluntad, yendo un poco a lo que nos quiere decir el diccionario, ¿no? Es la facultad de decidir y ordenar mi conducta. Es la acción que admite o rehúye una cosa, amándola o aborreciéndola según yo, ¿no? Según la manera en que yo lo quiera hacer. Pero la voluntad de Dios va mucho más allá. Es lo que Dios nos demanda que hagamos en Él, obedecerle, porque Él es perfecto. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿no? Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12. 1 y 2. Romanos. Sí, dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuál sea la buena voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y perfecta. Pero nos da unos requisitos, que no nos conformemos a este siglo, para poder entender, conocer, disfrutar, vivir. No nos podemos conformar a este siglo, sino nos tenemos que estar transformando por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para poder comprobarlo, ¿no? Que así es la voluntad. Eso quiere decir de no pensar lo que yo quiero, sino lo que Dios me está demandando. Tenemos que estar renovando constantemente nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras inquietudes, para que sea dado a conocer, sea por la obediencia o porque Dios nos lo ha revelado, el poder entender y caminar en la voluntad de Dios, ¿no? Seguimos con la palabra pan, que en hebreo es jalá, pero era más bien la ofrenda de la masa, ¿no? que se hacía, ¿no? Sin embargo, el pan en el griego, que es panacea, es
todo o la totalidad de lo que Dios nos quiere dar, ¿no? Y eso es a través del mismo Jesús, ¿no? A través del mismo Jesús. El Antiguo Testamento era un símbolo de los mismos hebreos, los mismos judíos, de fecundidad de la tierra, y era muy importante en los sacrificios y la festividad judía, ¿no? Que era ese jalá, que es lo que se ofrendaba, ¿no? Pero en Juan 6:35 Jesucristo nos habla claro que Él es el pan de vida. Vamos a buscarlo, Juan 6:35. Dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y en el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Yo soy el pan de vida, Jesús lo dice muy claro. El que a mí viene, el que viene, reconociendo, entendiendo que Jesús es el alimento que necesita el ser humano, que es Él enseñándonos, viviendo en nosotros, es cuando realmente buscamos amar a Dios, es cuando comemos de su palabra, de sus enseñanzas, cuando obedecemos. Porque ir a Jesús es eso, es decir, yo quiero lo que tú tienes, y lo que tú tienes es el todo, como hemos leído antes, el panacea. Tú eres el todo, lo que yo necesito, eres la totalidad de lo que necesita mi espíritu, mi corazón, mi mente y mi cuerpo. Porque Dios también nos anima a estar sanos físicamente, internamente, que nuestros órganos estén bien. Dice que somos templo del Espíritu, no solo lo espiritual, también lo que hay fuera, para que nuestro cuerpo no se enferme. Pero Él es el panacea. Él está diciendo, el que a mí viene, es que está reconociendo, dice, tú eres el todo. Teniéndote a ti, Jesús, no necesito más, lo tengo todo. Todo lo demás es por añadidura. Buscar el reino de Dios, su justicia, y todo viene por añadidura. El reino de Dios y su justicia es Él, es Jesús, es Dios, es su Espíritu Santo. El todo, la totalidad en mi vida, el que viene a mí. Dios no está obligando a que nadie vaya. Dios viene en un momento a tu vida y te dice, yo he muerto por ti. Yo morí en la cruz por tus pecados. Arrepiéntete y serás mi hijo. Nacerás de nuevo en espíritu y serás mi hijo. Pero yo tengo que ir reconociendo que Él es el todo y que teniéndolo a Él, comiendo de Él, viviendo de Él, disfrutando de Él, todo es la totalidad en mi vida. Y luego la segunda parte nos dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, ¿vale? Creer no es simplemente esa fe que Dios nos ha dado, porque es por Él, esa fe es por Él, es en Él. Creer que Jesús no es simplemente decir creo en Dios, no es simplemente decir creo en Jesús. Creer tiene que ver con realmente aceptar su voluntad, como hemos estado hablando, la buena voluntad, o sea, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es entender que hay un reino soberano, es entender que hay un Padre, no solo un creador, todo lo que hemos hablado antes. Entonces es creer que Él es el Hijo de Dios, que estaba a la diestra del Padre y que vino a este mundo a morir por mí y se sacrificó por mí, por ti y por todos aquellos que realmente Él vino y tocó en nuestras vidas.
Entonces es creer que en Él está la salvación, es creer que en Él, cuando yo lo obedezco, puedo vivir una vida en santidad, es creer que Dios vendrá pronto y me llevará con Él la vida eterna. Es vivir la vida eterna en este mundo, pero sabiendo de que viviré por la eternidad con Él. Eso es creer, porque recuerda que el diablo cree y tiembla, no simplemente es creerlo, es llevarlo a cabo, es llevarlo en obediencia, es ponerlo en práctica, es vivir diario. Eso es comer el pan. Eso es comer el pan, eso es comer a Jesús. Eso es disfrutar cada día de su alimento espiritual, de lo que es Él. Es la totalidad que tiene que haber en mi vida. No necesito nada más. No necesito buscar en ningún sitio. Nada más. ¿Amén? La siguiente palabra es deuda. La deuda es una obligación moral con alguien y un compromiso. Pero la deuda en la Biblia es un pecado, es una culpa, es una ofensa. ¿Vale? Vamos a mirar en Romanos 13:8. No sé si me estoy dando a entender, pero bueno, estoy poniendo todo de mi parte. Romanos 13:8. Dice así. Sí. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor, ¿no? Esa deuda, ¿no? Cuando hemos leído antes, ¿no? Perdona a los deudoros como y el Señor nos perdonará nuestras deudas, ¿no? Y hemos leído, ¿no? que esa deuda, cuando hay amor, cuando realmente el amor de Dios está en nuestras vidas, tenemos esa capacidad de perdonar y de pedir perdón. No hay otra manera, lo vuelvo a leer. No debáis nada a nadie nada, no debáis a nadie nada. Cuando dice nada, es nada, nada. Sea algo material, sea algo espiritual, lo que sea. Sino el amaros unos a otros. Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta. Que nos debemos amar sin importar las circunstancias, sin importar quién ha ofendido a quién. Tú puedes decir, ya, pero es que hay personas que siempre se les está perdonando, pero ellos nunca piden perdón. Pero eso ya es un trabajo del Espíritu Santo. Porque tú, ¿por qué lo haces? ¿Por Él o por Dios? Primero por Dios, y cuando lo estás haciendo por Dios, lo estás haciendo por tu prójimo. Incluso Dios nos dice que debemos perdonar a nuestros, ¿cómo dice la palabra? A todo el que nos hace mal, incluso a nuestro enemigo, ¿no? O sea, Dios va más allá. Entonces, la única deuda que tenemos que tener es el que nos debemos amar unos a otros, nos debemos perdonar sin importar las circunstancias, porque esa es la victoria, y ahí es donde el diablo no puede vencer nunca, porque él vino a destruir, a matar, a hacer daño, y sobre todo a aquellos que los que buscamos estar más cerca de Dios es donde quiere atacarnos más, pero Dios tiene poder y Dios es el que nos guarda y nos protege. Y todo lo que permita es para nuestro crecimiento, pero la victoria es segura. Pero hay cosas que están en nuestra mano hacer, sino el amaros unos a otros. Eso es lo único que debemos de deber a los demás. Esa es nuestra única deuda, amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. La ley yo no la puedo cumplir por mí mismo. La ley me recuerda lo pecador y lo miserable y lo sucio que soy. Es lo que me recuerda la ley.
Y pueda cumplir 2 leyes, pero las otras 98 no las voy a cumplir. O puedo cumplir unas cuantas, pero además no las voy a cumplir. O sea, siempre esa ley me va a recordar lo sucio, lo feo que soy, lo miserable que soy. Pero cuando yo amo a través del amor de Dios en su Espíritu Santo, yo tengo una deuda con todos vosotros y vosotros conmigo. Y lo hago por causa de Dios, para agradarle a Él. Y cuando lo estoy haciendo para agradarle a Él, lo estoy haciendo contigo. Yo me libero, Dios se agrada, y si tú quieres te liberas también, porque estoy pidiéndote perdón y estoy liberándote de tu problema, de tu situación, de tu pecado, de tu mal hacia mí, o al revés. ¿Vale? Entonces, cuando uno hace eso, cumple toda la ley, que porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás. Bueno, nos da unas cuantas cosas, ¿no? De lo que podemos hacer, ¿no? O hemos hecho o haremos mañana, ¿no? Porque no estamos expuestos, ¿no? Dios nos dice que ya no vamos a pecar más, pero sí dice que podemos ir, tenemos abogado, pedir perdón a Dios, arrepentirnos, y si algo le hemos hecho a nuestro prójimo o al vecino de al lado, simplemente dice, mira, Dios me ha dicho que debo pedirte perdón. Ah, no, pero es que fui yo el que te ofendí. Es igual, pero Dios me ha dicho que debo pedirte perdón. Esa es la grandeza. Y si es un hermano, más todavía. Y si no es un hermano, también, porque eso da testimonio y glorifica a Dios. El amor no hace mal al prójimo. El amor verdadero de Dios no hace mal al prójimo. No un amor a media, no un amorcito pequeño, no un te quiero, un querer, no, el amor verdadero. Así que el cumplimiento de la ley es ¿cuál? El amor. Cuando yo amo, en verdad, de corazón, en espíritu, no es por causa mía, ya está. Ese es el cumplimiento de toda la ley, ¿no? Y recuerda que toda la ley se engloba en esta, porque aquí solo ha dicho 2 partes. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu, a tu prójimo y a ti mismo. Si tú haces esto, se cumple toda la ley del principio al fin, porque ahí entra todo, todo, incluso amar a tu enemigo, que tanto nos cuesta muchas veces. Vale. La siguiente palabra es tentación. La tentación es lo que nos incita a pecar por la motivación de Satanás a dejar de hacer la voluntad de Dios, con mentiras, artimañas muy sutiles. Empieza con confundir nuestras mentes. Son cosas que yo escribo, porque es que si no luego no me acuerdo, ¿no? Y ser engañados por nuestro corazón. Vuelvo a decirlo. Nos incita a pecar por la motivación de Satanás a dejar de hacer la voluntad de Dios. O sea, la tentación nos incita a apartarnos de Dios, a buscar de hacer la voluntad de Dios, a dejar de obedecer a Dios con mentiras, artimañas muy sutiles. Empieza con confundir nuestras mentes y ser engañados en nuestro corazón. La concupiscencia nos lleva a ello. Vamos a leer en Lucas 4:1. Fíjate. Lucas 4:1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no lo solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y luego sigue, ¿vale? Luego sigue. Hemos leído hasta el 4, he dicho hasta el 2. Fíjate lo que dice, ¿no? Que convierta esas piedras en pan, ¿no? Jesús pues le responde con la palabra, porque el diablo le estaba incitando también con la palabra, con cosas que ya de alguna manera no estaba siendo muy sutil, ¿no? Estamos hablando del Hijo de Dios, de acuerdo, pero nos deja una enseñanza, ¿no?
Fíjate que el convertir la piedra en pan no era un pecado, sería un milagro. Jesús hizo milagro y Jesús pues sacó espíritus, sanó enfermo, etcétera, etcétera. O sea, no solo, que era lo más importante, vino a darnos el Evangelio de salvación, no solo vino a mostrar la deidad de Dios, no solo vino a mostrar que aunque Él vino como hombre, también era Dios, vino a morir en una cruz y tantas cosas maravillosas, ¿no?, que en ese tiempo Jesús pudo demostrar y pudo hacer en el propósito y en la voluntad de Dios, ¿no? Porque recuerda que Él murió voluntariamente por nosotros. Él estaba en el trono y Él bajó como último recurso. Y recuerda que cuando vuelva vendrá como fue y vendrá por su pueblo y los demás serán juzgados en sus pecados, ¿no?, como estábamos nosotros. Pero no me quiero ir, ¿no? Convertir la piedra en pan no era pecado, pero caer en la tentación, en el pecado, era obedecer a Satanás. Ese era el pecado. Cuando tú tienes una tentación y, como he leído, eres engañado y al final en tu corazón decides desobedecer a Dios y hacer su voluntad, tú, yo, el que sea, está obedeciendo a mi yo, en mi mente, en mi corazón y por tanto a las artimañas del diablo. Estamos obedeciendo lo que el diablo nos está diciendo. Cuidado con esto. Convertir las piedras en pan no era pecado. Pecado era haber obedecido lo que el diablo le estaba diciendo. Por eso dijo, no, yo obedezco a mi Padre, porque mi Padre también dice esto. Cuando venga el diablo a tentarte en la tentación, nos deja en ese modelo de oración, no nos dejes caer en la tentación. Le pedimos al Señor, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación. Es simplemente no escuchar lo que no viene de Dios, no llevarlo a tu corazón, porque si al final lo llevas por obra, estás obedeciendo al diablo y Dios se aparta, el Espíritu Santo se contrista. Sea pecado pequeño, sea pecado grande, sea moralidad, sea de pensamiento, sea de ira, sea de lo que sea. Para Dios no hay pecado grande ni pequeño. Para Dios es todo aquel que desobedece y no quiere hacer la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad del diablo. Por eso Jesús le decía a los fariseos, vosotros hacéis la voluntad de vuestro padre, que es el diablo. Porque estáis escuchando lo que él dice y no estáis escuchando lo que yo os estoy diciendo. Dios tenía una carga grande con estas personas porque estaban muy perdidos, solo escuchaba la voz del diablo. Llámalo tu yo, llámalo tu corazón, pero de alguna manera él se apodera porque le abres la puerta y Dios se tiene que ir. No quiere decir que pierdan la salvación, pero hay unas consecuencias terribles. Cuidado con esto. Entonces no era pecado convertir, cuidado con la sutileza, no era pecado convertir el pan, o sea, piedras en pan, no era pecado. Pero Judas sí cayó en la tentación, pero cedió y vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Y hubo muy malas consecuencias. Coge las dos enseñanzas. El diablo sutilmente te va a venir diciendo, hombre, si haces esto lo dice la Biblia. Esto lo dice la Biblia. Te confundirá. Y si no tienes conocimiento, revelación, si no estás cercano a Dios, si no hay con esa puerta abierta cada día en tu relación personal con Dios, buscando la santidad, amarle, entendiendo que es tu Padre, adorando incluso en las circunstancias de lo peor, entendiendo que el reino de Dios es algo maravilloso, que es la autoridad, que es del gobierno, que es la santidad, el buscar hacer la voluntad de Dios, no la tuya, comiendo del pan cada día. Te será muy difícil, perdonando a tu prójimo y a tu enemigo,
pidiendo perdón a Dios, a tu enemigo, incluso aunque no te pidan perdón a ti, no podrás vencer la tentación. Insisto, no era pecado